Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este canal en donde vamos a tener muchísima información sobre cómo podemos transformar esa relación familiar y mejorar la comunicación con tu familia. Y el día de hoy quiero platicar contigo sobre por qué tu hijo no te hace caso y qué puedes hacer. Bueno, pues cuando tu hijo o tu hija no te hace caso, muchas veces no es porque sea grosero, grosera o maleducado o maleducada. Más bien, el detalle está en cómo estás comunicando lo que le pides. Que eso tiene que ver con tu estilo parental. Por eso es muy importante que tú sepas e identifiques cuál es tu estilo parental. También el que no te hagan caso puede ser que tenga que ver con sus vasijas, tanto las tuyas como las de tu hijo o de tu hija. Y las vasijas son cuatro vasijas: la conexión, la confianza, la pasión y la valía. Por ello es muy importante que tú sepas cuál es esa vasija que tienes más fracturada y cuál es aquella que tiene más fracturada tu hijo, para que tú puedas comprender cómo esto es que está relacionado con las discusiones que estás teniendo con tu hijo o con tu hija, o por qué tu hijo no te está haciendo caso. Ahora, voy a ir desglosando cada una de estas dos cosas que te acabo de mencionar. Y si tu hijo o tu hija no te está haciendo caso, seguramente no estás comunicando de manera correcta. Es decir, quizás tu forma de pedir las cosas sea muy pasiva. Casi, casi le pides permiso o de favor que haga las cosas. O estás todo lo contrario, estás siendo muy autoritario, autoritaria, por lo que quizás el tono de voz no es el adecuado para el estilo de comportamiento de tu hijo o de tu hija. Lo que debes hacer es indicar las cosas de manera precisa, clara, breve y firme. Que la firmeza no tiene nada que ver con gritar. Muchas veces lo confunden la firmeza con el grito y no tiene nada que ver, son dos cosas completamente diferentes. Ahora, si tú le pides las cosas de manera tranquila, con voz baja, y tu hijo o tu hija no está haciendo caso, entonces probablemente requiera una voz más firme. Pero si tú eres de los que son más autoritarios, entonces lo más probable es que debas modificar el autoritarismo por pedir las cosas amablemente, pero sin perder la firmeza. Todo esto tú lo vas a poder identificar si conoces el estilo de comportamiento de tu hijo o de tu hija y tu estilo parental. Ahora bien, habrá quienes me puedan decir, es que yo soy firme con lo que digo, pero aunque soy firme no me hace caso. Bueno, quizás entonces es una cuestión de límites y de ser coherentes con lo que dices y con lo que haces. Recuerda, la comunicación no tiene que ver solo con lo que se dice, sino también cómo lo dices y qué es lo que haces. Debe haber siempre una coherencia porque de otra forma tu hijo o tu hija no entenderá qué debe o no hacer. Si tú le estás diciendo que va a haber una consecuencia por haber hecho algo incorrecto o algo que no es debido, lo que sea, ok, pues entonces cúmplele esa consecuencia. A eso me refiero con la coherencia. Muchas veces la firmeza no basta, es ser coherente. Aplica lo que le dijiste que ibas a aplicar. En este caso, pues la consecuencia. Si tú quieres que tu hijo o tu hija te haga caso, debes siempre hacerlo de manera firme, clara, breve. Si debes explicar el porqué de las cosas, también es válido hacerlo, pero recuerda, esto siempre va acompañado de los límites, la coherencia entre lo que se dice y se hace. De otra forma, entonces no habrá resultados. Ahora, si tú me dices que estás haciendo todo esto, o que estás en ese proceso de empezar a poner límites, de ser firme, de ser breve, de ser claro, de ser coherente, pero aún así tu hijo o tu hija no te está haciendo caso,
Entonces, muy probablemente tenga que ver con su vasija de la conexión, la confianza, la pasión y de la valía. Es decir, quizás tu hijo o tu hija perciba que no están pasando tiempo de calidad, pues tus actividades diarias no te lo han permitido, ya que tienes que trabajar, hacer actividades del hogar, las propias que requiere tu familia, pero no necesariamente que hayas pasado tiempo de calidad. Esto puede estar afectando la conexión. Por lo tanto, tu hijo o tu hija, de la única manera que tiene tu atención es cuando se porta mal o no hace caso. Quizás no se siente que sea valorado con algo que hizo, que te ayudó o que dijo. Probablemente no hayas notado porque estás apresurada y entonces solo le dijiste, luego me dices, o sí, sí, te quedó bien, pero tú seguiste haciendo otras cosas sin prestar la atención debida a lo que tu hijo o tu hija te estaba diciendo en ese momento o te estaba ayudando en ese momento. Sé que es complicado dividirte y poner atención en todo, pero te aseguro que si te tomas 10 a 20 minutos todos los días para poder escuchar, platicar, observar a tu hijo o a tu hija, descubrirás cosas increíbles. Además, que estos minutos para tu hijo o para tu hija son muy valiosos. Cuando comiences a hacer esto, notarás cómo la convivencia comenzará a mejorar. Pero recuerda, esto no es de la noche a la mañana. Debes ser paciente y constante. Entonces, hagamos una recapitulación de lo que acabamos de decir. Número uno, tienes que ser claro, firme, coherente con lo que haces y con lo que dices. Cumple lo que dijiste. Eso es súper importante. Cuando tú haces esto, entonces tu hijo podrá tener más claridad y seguridad de lo que tiene o no que hacer. Número dos, si tú ya estás implementando esta firmeza, esta claridad, esta coherencia y tu hijo de plano no te hace caso, bueno, entonces seguramente tiene que ver con sus vasijas y no nada más las de él, sino también las tuyas. Entonces, tienes que empezar a ver, a observar qué es lo que está necesitando de ti. Probablemente pueda ser la confianza, la valía, la pasión o la conexión. Entonces, es ahí en donde te tienes que volver una observadora para poder realmente identificar qué es lo que está necesitando tu hijo y que entonces puedas empezar a implementar actividades que le ayuden a fortalecer estas cuatro vasijas. Y bueno, pues ya te di estos dos consejos que puedes tomar para que empieces a implementar y a ser observadora. Empieza primero poniendo límites claros. Cuéntame en los comentarios con cuál de estas dos te identificaste, cuál de estas dos crees que son las que tengas que empezar a valorar o a identificar para comenzar a tener una mejor relación con tu hijo o con tu hija. Y si quieres saber más sobre los estilos de comportamiento, sobre cómo poner límites firmes, claros, ser coherente o sobre las vasijas, escribe aquí abajo lo que te gustaría conocer para que pueda hacer otro video y que te dé un poco más de detalle. Soy Diana Torres, pedagoga y creadora del programa Infancia Sana. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.